Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues esta noche vamos a hablar sobre los últimos avances en fotovoltaica. Recordemos que la fotovoltaica es esa rama de la energía solar que se centra en conseguir energía eléctrica a partir de la radiación solar, de la luz. La térmica, por otra parte, sería la que nos daría calefacción y agua caliente sanitaria. En este caso, hablaremos hoy de la fotovoltaica y de los últimos avances que se están consiguiendo, que algunos de ellos están ya en el mercado, están viendo la luz, nunca mejor dicho, y otros de ellos prometen hacerlo dentro de no demasiado. ¿Por dónde empezaríamos? Yo empezaría por el techo solar de Tesla. Ya lo tocamos en un programa anterior, luego al final pondré el enlace y por lo tanto hoy no nos volcaremos demasiado en esto, sino simplemente a nivel mero recordatorio, pues bueno, diremos que el techo solar de Tesla consiste en lo de siempre, pero adaptado a estas nuevas tendencias que tenemos ahora. Es decir, si básicamente una instalación fotovoltaica consiste en los paneles fotovoltaicos arriba en el tejado generalmente o donde estén expuestos a la radiación, luego tenemos que pasaría por un regulador o, bueno, en cualquier caso, elementos que harán que esa corriente llegue a la batería tal y como tiene que llegar, o si va a estar conectado a la corriente eléctrica, pasaría por un inversor que ya integraría ese regulador. Patatín patatón. Bueno, los elementos básicos, por tanto, serían los paneles fotovoltaicos, la batería o la inyección a la red y entre medias ese inversor o ese regulador. Bueno, pues básicamente las nuevas tendencias lo que hacen es integrar esos paneles fotovoltaicos o esas células fotovoltaicas que conforman esos paneles fotovoltaicos, integrarse en medios convencionales de forma que evitamos esa exposición de esos paneles que en ocasiones son antiestéticos o que incluso pueden hacernos el efecto vela y levantarnos el tejado, ¿no? El efecto vela sería aquel mediante el cual el viento incidiría sobre ellos y al ser un panel plano pues ofrece una resistencia al viento que acaba tirando de la estructura del anclaje y bueno, pues puede ocasionar alguna que otra desavenencia, aunque esto ya se tiene en cuenta a la hora de instalar, pero bueno, es un factor más. Como digo, yo empezaría hoy por el techo solar de Tesla, que ya hablamos en un programa anterior de él, por lo tanto hoy no nos vamos a volcar, simplemente debíamos tocarlo, dado que vamos a tocar las nuevas tendencias. ¿Y el techo solar de Tesla en qué consiste? Pues consiste en lo mismo, fotovoltaica arriba, elementos por los que pasa la corriente hasta llegar a la batería o a inyección a red. Bien, en este caso, sobre todo las novedades consisten en la forma de integrar esas células fotovoltaicas. En el caso del techo solar de Tesla, se integra directamente en lo que viene siendo la teja. Entonces, tejas fotovoltaicas, ahora mismo hay un sinfín de variedades de tejas fotovoltaicas. Yo creo que hasta más que de tejas normales, más variantes que de teja normal. Que si de pizarra, que si alicantina, que si curva, que si plana, en fin, un montón de tejas. Y está muy bien, porque entonces no estamos añadiendo elementos a ese tejado, sino que miraremos y estaremos viendo un tejado, pero compuesto de unas tejas fotovoltaicas. Bueno, como digo, hablamos ya en su día de este programa, por lo tanto, bueno, la corriente que saldría de esas tejas pasarían hasta una batería o inyección a red, como digo, pasando por los elementos que antes decíamos. En el caso del techo solar Tesla, pues está pensado para utilizar con la batería Tesla, con la última generación de baterías Tesla. Entonces todo el kit sería o conformaría el techo solar de Tesla. Bueno, pues pasamos al siguiente sistema que nos lo vendría ofreciendo SolarGaps. La persiana de SolarGaps, concretamente. En Ucrania está esta empresa. Bueno, pues la persiana que nos ofrece es eso mismo, una persiana. Por lo tanto, los elementos fotovoltaicos ya no estarían en el tejado, sino que estarían al lado de nuestra ventana, justamente en la persiana, y las lamas de esa persiana integrarían pequeñas células fotovoltaicas y a partir de ahí, pues ya te lo imaginas, ya tenemos corriente, ya tenemos el efecto fotovoltaico creado y a partir de ahí esa energía creada pues se irá a su propia batería, que en este caso vendrá integrada en el propio pack o kit o como le queramos llamar. Por lo tanto, el pack vendría a ser
la propia persiana Solar Gaps y la batería donde acumulará esa energía. Hablo en términos de futuro porque aún no está en el mercado, aún anda viendo quién puede estar interesado en hacerlo o en contribuir a hacerlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí está la idea. Sí se han hecho unidades que se han ido dando a prueba. Esas pruebas, pues bueno, venían teniendo pegas, pero también es algo normal teniendo en cuenta que estamos hablando de prácticamente prototipos, no estamos hablando de unidades ya de producción en serie y por lo tanto, pues ahí está. Digamos que es prometedor, una persiana fotovoltaica. Y por último podemos pasar al siguiente elemento que vendría a ser el Solar Window. El Solar Window, como su nombre indica, pues es una ventana solar. Y esta ventana, si antes en el Solar Gaps teníamos una persiana fotovoltaica, ahora lo que vamos a tener es un cristal fotovoltaico. La propia ventana, el propio cristal, va a ser el que nos va a hacer la conversión de luz a energía eléctrica. ¿Y cómo se consigue en este caso el efecto fotovoltaico? Pues se va a llevar a cabo mediante un revestimiento líquido, formado por 4 elementos que vendrían a ser el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces esto hará una película transparente que precisamente por esta misma condición, por su propia transparencia, podrá ser montado en un cristal. Y la verdad es que la gran ventaja es esa, es que no veremos ni que está, porque ahí tenemos el cristal, podremos mirar a través de él y tenemos un generador fotovoltaico. La verdad es que es bastante interesante y en este caso el Solar Window, aquí nos está diciendo el fabricante, concretamente New Energy Technologies, nos está diciendo que a corto plazo lo podremos tener en el mercado. De hecho venía diciendo en 2015 que para un par de años, si echamos cuentas, pues ahí estaría la cosa. Por lo tanto, en teoría está a punto de caramelo, a punto de ver el mercado. ¿Y cómo vendrá a ser este cristal fotovoltaico, llamémoslo así? ¿Cómo vendrá a ser? Pues sobre todo a nivel de rendimiento, porque no olvidemos que siempre que aparecen nuevas historias a nivel fotovoltaico, que si flexible, que si no sé qué, al final lo que tenemos son elementos que se alejan de los índices de conversión habituales dentro de la célula fotovoltaica convencional, que viene estando en torno al 20-25% las que están en la calle ahora mismo. En laboratorio pues se han conseguido índices de conversión del 50% hasta el 70%, hablaríamos ya del silicio negro, que no sé por qué luego no se vuelve a hablar de estas tecnologías, pero que ahí están en el laboratorio arrojando unos índices de conversión fotovoltaica bastante altos. Y por lo tanto nos centraremos en lo que estábamos hablando y en lo que, bueno, en lo que promete ser el futuro a corto plazo. El Solar Window. Bueno, pues en este caso nos dice que tiene un índice de conversión no habla de porcentaje, nos dice unas 50 veces por encima de la célula fotovoltaica convencional. Eso la verdad es que es un poco difícil de cuadrar. Más adelante si se vuelve a presentar, si vuelven a hacernos una presentación más amplia de este producto, me gustaría ver de dónde toma el fabricante 50 veces más de rendimiento sobre las células actuales, que como digo vienen estando en torno a 20-25%. Por lo tanto, si multiplicamos todo eso nos vendría a salir un rendimiento por encima o superior al 100%. Yo me imagino que viene a ser por lo que nos dice después, y es que este tipo de cristal fotovoltaico, o llamémoslo recubrimiento hacia el cristal, llamémosle, pues no sé, Solar Window, llamémosle Solar Window, de donde viene a sacar este alto rendimiento es porque viene aprovechando el efecto fotovoltaico, pero no solo de la luz solar, sino incluso de cuando no hay luz solar. Por lo tanto, estamos hablando de un elemento más sensible que lo que vendría a ser la célula fotovoltaica convencional, que solamente funciona con incidencia de luz solar, ¿no? Tiene que ser una luz potente como la del sol. Bueno, pues en este caso bastaría también con la iluminación interna de un edificio para que ese cristal o esa ventana recogiera la luz, como digo, artificial que tenemos ahí. Por lo tanto, estamos hablando de una célula, vamos a llamarle también fotovoltaica, de una sensibilidad mayor a lo que tenemos hoy en día en silicio.
Pues desde luego se ve muy interesante, tanto el Solar Window como la ventana Solar Gaps, como el techo solar de Tesla. Son los próximos avances que casi se podría decir los últimos, porque en el caso del techo de Tesla, el techo solar ya lo tenemos en mercado. Y en cuanto a los otros, pues bueno, como digo, el Solar Window también promete estar ahí pasado mañana, como quien dice. Y esperemos que la persiana de Solar Gaps pues también pueda ver la luz de aquí a no demasiado tiempo. Como ves, tenemos nuevas tecnologías que podrán integrarse para la utilización de la fotovoltaica de una forma más estética que lo que hasta ahora se venía haciendo y, ¿por qué no?, más rentable, porque ahí tenemos al Solar Window que nos promete una amortización más rápida que lo que venían siendo las instalaciones fotovoltaicas al uso. En un año nos promete la amortización, con lo cual estaríamos hablando de un tiempo récord dentro de lo que es una instalación fotovoltaica, que si tuviera que decir plazo de amortización para una instalación convencional, desde luego no hay dos instalaciones iguales y sobre todo varía mucho de la ubicación. Entonces, por ejemplo, tenemos España con buenos índices de insolación, pero incluso dentro de España no es lo mismo el norte de España que el sur. En el sur, en Andalucía, pues a lo mejor puedes amortizar una instalación en 5 años y en Galicia pues en 7 u 8, que sería el norte de España. Estoy hablando de amortizaciones obviando los elementos regulatorios legales, es decir, lo que es el marco legislativo actual, como sabéis, el Real Decreto 900/2015, que complica bastante la situación. No viene a prohibir la energía solar fotovoltaica, pero sí la hace casi prohibitiva, haciendo tan difíciles los trámites, regalando el excedente a las eléctricas, etcétera. Una serie de zancadillas que al final pues lo hacen bastante, como que quitan las ganas. Pero bueno, nos olvidamos del plano legal, estamos hablando aquí del plano técnico y eso es lo que nos ofrece el mercado actual o el mercado a corto plazo. Pues nada más, me gustaría saber qué te han parecido todos estos avances en fotovoltaica. A mí me han parecido interesantes y bueno, esperemos que no se queden en el tintero demasiado tiempo. Como decía, el techo solar ya está en el mercado, con lo cual ahí tenemos luego la promesa de Solar Window, que probablemente de aquí a pasado mañana podamos verlo. Y esperemos que la persiana de Solar Gaps pues también pueda tener un poco de suerte y ver también la luz de aquí a no mucho. Como digo, espero ver tu comentario y ver tu opinión, a ver qué te ha parecido. Nada más, decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.